la asambleísta Verónica Guevara. Hemos escuchado la intervención del asambleísta Javier Cadena de la provincia de El Carchi por el Movimiento Social Conservador. El asambleísta Cadena, luego de denunciar el despido de servidores tanto del sector privado como del público, pidió que las normas que apruebe la Asamblea Nacional tengan la precisión que amerita la actual situación nacional. Una nueva participación. ¿Me escucha allí, presidente? Se trata del asambleísta por la provincia de Guayas por la Revolución Ciudadana, Verónica Guevara. Presidente. El Ejecutivo definitivamente viola derechos adquiridos de los trabajadores cuando permite que las partes busquen acuerdos en los ingresos de los trabajadores y en donde se puede mantener equilibrio en las negociaciones. Allí, en esta relación, no se puede mantener un equilibrio porque la parte más fuerte en la relación de trabajo es el empleador. Por hegemonía, impone las condiciones que considere ventajosas para sus intereses. Así reciben hoy los trabajadores este 1 de mayo. Por respeto a los trabajadores, al movimiento al que pertenezco, a la Revolución Ciudadana, debo indicar, compañeros legisladores, ya que el día de ayer un legislador se permitió manifestar, no sé si era por las horas altas en la noche que tuvimos el pleno, o con una mala intención, que la presidencia de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, en esta presidencia está una legisladora de la bancada de la Revolución Ciudadana, la legisladora Karina Arteaga. No pertenece a la Revolución Ciudadana y tampoco pertenecerá. Lo que este proyecto de ley crea no son contribuciones, legisladores. Eso debemos tenerlo muy claro, porque no son voluntarias y además está grabando un objeto imponible, cierto y determinado. En este caso, la renta. Nombres reales, nuevos impuestos. Impuestos que están afectando a los trabajadores, a los más débiles. Y aunque la comisión revisó la tabla y elevó el valor de la fracción básica no imponible de 500 a 719 dólares, considero que deben modificarla. Para el funcionamiento de un Estado, toda persona que vive o reside en él, que tiene un negocio o actividad económica del que recibe beneficio, debe contribuir a través de los tributos. Este proyecto de ley de apoyo humanitario pretende obligar a pagar impuestos hasta los que menos capacidad económica tienen. Le corresponde al Estado buscar riqueza para que pueda, en este caso, crear o modificar tributos. Y para ello se debe analizar en qué momento estamos. Ante esta realidad es evidente que los ciudadanos e incluso las empresas ya no tienen la misma capacidad económica para contribuir, y eso es algo a considerar. Es un deber no solo del gobierno nacional, sino también de esta Asamblea Nacional, analizar todas las circunstancias sin establecer tributos atentatorios. Pregunto, ¿el Estado ecuatoriano ha realizado un ejercicio real de búsqueda de riqueza para plantear tributos que permitan afrontar las necesidades que tiene el país? Hay que entender por verdadera riqueza aquella que puede ser objeto de imposición sin vulnerar los derechos de los contribuyentes. ¿Cuáles son estos derechos? Derecho a la autoimposición, derecho a la legalidad tributaria, derecho a la seguridad jurídica, derecho a la propiedad privada, derecho a la confiscación vía tributos, derecho a la no confiscación vía tributos, derecho a contribuir de acuerdo a la realidad de la capacidad contributiva. Es decir, lo que ha hecho anteriormente y ha dicho este gobierno, cómo están los ingresos de los ecuatorianos y empresas ecuatorianas en estos momentos. Entonces, dicho esto, y para que no se vulneren los derechos referidos, el ejercicio que se tiene que realizar por parte de este Parlamento al momento de identificar, que ya lo tenemos claro, cuál es la riqueza que puede ser objeto de imposición, consiste en primero determinar si la misma es real y no supuesta, que se vincule a un objeto imponible determinado como es la renta, el patrimonio o el consumo, y que a este objeto imponible no se le esté cobrando otro tributo. Entonces, en ese punto, pongo en el debate lo que siempre desde mi bancada de la Revolución Ciudadana hemos sostenido,
que se considere el patrimonio de las más grandes fortunas que tiene este país. Allí tenemos una riqueza que es real, el objeto de imposición es el patrimonio, y sobre este no existe un tributo que actualmente se le esté cobrando. Por lo tanto, aquí tenemos a un grupo de contribuyentes que pueden aportar al sostenimiento del Estado sin que se alteren sus derechos y evitamos afectar a los que ahora tienen seriamente disminuidos sus ingresos y su capacidad contributiva. Solamente debemos fijar una base imponible y una tarifa para aplicar este impuesto al patrimonio. En el informe aprobado por la Comisión se ha considerado una de las propuestas de nuestra bancada para que se pague un impuesto sobre los bienes inmuebles y capital en sociedades domiciliadas en el Ecuador, que son de propiedad de sociedades que se encuentran domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición. Sin embargo, insisto en esta observación, que ya la envié por escrito, la redacción tiene que ser mejorada, porque tal y como está desarrollada, se puede interpretar de forma equivocada y por lo tanto aplicar injustamente en el sentido de que todos los bienes inmuebles de propiedad de cualquier persona natural o jurídica deben ser objeto de contribución del 2%. Mucho cuidado con eso. Por eso propongo la siguiente redacción alternativa. Las sociedades residentes en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición, o cuando no se conozca su residencia por esta sola vez, aportarán con una contribución humanitaria del 2% del avalúo catastral del año 2020, sobre todos los bienes inmuebles existentes en el Ecuador y sobre el valor patrimonial proporcional de los derechos representativos del capital de sociedades residentes en el Ecuador, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley les pertenezcan de manera directa. Escuché algunas intervenciones y aquí quiero ser muy firme realmente. Escuché algunas intervenciones vehementes y hasta fogosas en contra de esta propuesta, pero colegas legisladores, debo recordarle a este Parlamento que somos representantes de los ciudadanos, no recaderos de la banca o recaderos de los grupos de poder. La fuerza de la representatividad del pueblo ecuatoriano está sobre cada uno de nosotros. Respecto a las contribuciones humanitarias, en lo que corresponde a personas naturales, se ha recogido en parte en mi propuesta enviada a la Comisión, de que el concepto de ingreso neto no se lo establezca en el reglamento, sino directamente en la ley. En el caso de personas naturales en relación de dependencia, se está excluyendo las aportaciones individuales del trabajador al IES y se ha incluido a la 13ª y 4ª remuneraciones, pero falta incorporar que se excluyan los fondos de reserva que el trabajador recibe de forma mensual, porque así lo ha decidido él mismo. Y otra cuestión que puedo notar es que mientras a las personas naturales que realizan actividades económicas para efectos de determinar su ingreso neto, se indica que se les deben restar las retenciones efectuadas a los ingresos que les corresponden. Pero esto no sucede con las personas naturales en relación de dependencia, en donde el empleador se constituye su agente de retención y mes a mes le descuenta sus ingresos. La retención por concepto de impuesto a la renta, por lo tanto, y como la comisión no ha recogido este pedido que hice por escrito, solicito que para efectos de establecer el ingreso neto de las personas naturales en relación de dependencia, se resten las retenciones del impuesto a la renta efectuadas por el empleador. Debo indicar que la comisión ha recogido la propuesta de mi bancada relacionada con el artículo 20, para que los 5 miembros de la sociedad civil designados para hacer una observación del correcto manejo de la cuenta especial ya no conformen un consejo consultivo, lo cual es incorrecto, sino una veeduría ciudadana de observación. Los consejos consultivos están conformados tanto por autoridades públicas como representantes de los organismos que tienen intereses en un tema específico. Y su función es asesorar al ente público respectivo en la toma de decisiones, por lo que el cambio a veeduría es acertado. De igual forma, Un minuto. De igual forma, presidente, permítame culminar. De igual forma, se ha recogido mi observación que fue enviada por escrito a la comisión, que incorpora como disposición transitoria la obligación del presidente de la República de expedir el reglamento en el plazo de 30 días. También cabe señalar que he enviado una propuesta
que faculta a la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera para que, con el objeto de revisar las tasas de interés máximas vigentes para los segmentos de crédito durante el 2020 y 2021, emita una resolución técnica sobre liquidez, solvencia y estrés del sistema financiero. Es importante indicar que el resultado de las tasas de interés debe ser el resultado de consensos técnicos con las autoridades respectivas, para lo cual se necesita mayor liquidez para la banca pública. Por esto, apoyo la propuesta de mi compañero Mauricio Proaño, que se deben cobrar las deudas en firme, las deudas tributarias en firme que tienen contribuyentes morosos con el Estado, para de esta manera y con este ingreso poder fortalecer a la banca pública y se pueda otorgar líneas de crédito preferentes, por lo menos de un dígito, para el sector productor primario, que como siempre ha sido olvidado. De igual forma, propongo líneas de crédito emergentes para proyectos de encadenamiento productivo, asociativo, agropecuario, acuícola, con tasas, como indicaba, no mayores a un dígito. Para culminar, presidente, quisiera también indicar que muchos ciudadanos están denunciando una situación que tienen con las casas comerciales, por ejemplo, las de electrodomésticos, que se mantienen cobrándoles las deudas, ya que ellos conceden créditos directos, de conformidad con lo que dispone el Código de Comercio vigente, y por supuesto siguen solicitando estos pagos. La Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera tiene facultades que se encuentran en el artículo 14 del Código Orgánico Monetario. Para esto, planteo que en el capítulo 3 de las medidas solidarias para el bienestar social y reactivación productiva se incorpore el siguiente artículo: diferimiento del pago de créditos concedidos directamente por establecimientos comerciales que no pertenecen al sistema financiero. Las empresas comerciales que no pertenecen al sistema financiero se abstendrán de cobrar a las personas naturales los valores por quisiera pedirle, por favor, termine con su exposición, ya que se ha excedido por bastante con el tiempo que usted tiene. No le escucho. ¿Podrían, por favor, encender el micrófono al asambleísta Guevara? Perdón, asambleísta, no le escuché, discúlpeme. Presidente, estoy culminando la observación. Hay asambleístas que se han excedido bastante tiempo. Asambleísta, lleva 12 minutos en este momento, cuando sabe que el tiempo para intervenir Culmino, presidente, muchas gracias. Este diferimiento no supondrá trámite alguno, sin embargo, quienes no lo requieran seguirán realizando sus pagos de manera regular. No se reportará el pago de los valores antes indicados a los buros de crédito mientras dure esta disposición legal. La falta de pago no causará intereses moratorios, gastos ni recargos, ni multas de los montos no pagados, y deberán ser diferidos a 12 meses a partir de junio. Estos son mis aportes, le agradezco por el tiempo. Por favor, quisiera rogarles a los asambleístas nos ajustemos